no fue publicada en el Diario Oficial, la ley que establece un protocolo de seguridad sanitaria laboral y un seguro de salud obligatorio para el retorno gradual y seguro al trabajo presencial en el marco de la situación de pandemia que estamos viviendo. Y para hablar de esto, está el teléfono la abogada laboral del estudio Ecija Ortega, Ángeles Fernández. Abogada, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Aldo, Consuelo, ¿cómo están? Nosotros muy bien, y contactándola para conocer cuáles son las principales implicancias de esta ley que ya fue publicada y que ha comenzado a regir. Exactamente, como bien decía Aldo, esta ley se conoce como Ley de Retorno Seguro al Trabajo y tiene 3 temas que son fundamentales y que impactan en materia laboral a todas las empresas y empleadores de nuestro país en el contexto de la pandemia del coronavirus. Primero, el primer punto que quiero destacar tiene relación con el tema del teletrabajo, y ahora los empleadores están llamados a implementar esta modalidad de trabajo a distancia, siempre y cuando esa modalidad sea compatible con la naturaleza del trabajo, que el trabajador acepte y concuerde con ello, y se trate de trabajadores que tienen ciertas condiciones que lo hacen más riesgoso de contraer una infección grave por efectos del coronavirus, como son las personas mayores de edad, que tienen alguna hipertensión, diabetes, condiciones crónicas pulmonares, etcétera. Ese punto del teletrabajo hay que ser súper enfático en que no es aplicable o no es obligatorio para todos los empleadores implementarlo, porque obviamente hay ciertas funciones de ciertos trabajadores que son incompatibles con prestar el servicio a distancia, como lo sería, por ejemplo, un panadero, un guardia, etcétera. Otro punto muy importante también es la implementación que tienen que hacer los empleadores de un protocolo de seguridad sanitaria. Este protocolo, en el fondo, implica que las empresas, para que puedan prestar servicios de manera presencial a sus trabajadores, necesitan contar con una serie de normativas que regulen o que mitiguen las posibilidades de contagio. Y son bastante similares las medidas que se han implementado a lo largo de este último año de pandemia a través del paso a paso laboral. Lo importante es que ninguna empresa, a contar en el fondo, todas las empresas que ya estaban prestando servicios con sus trabajadores de manera presencial, tenían un plazo de 10 días hábiles para implementar este protocolo que ya está próximo a vencer, porque como bien decían ustedes, ese plazo comenzaba a correr a contar del 1 de junio, que fue la fecha de publicación de la norma. Es importante que sepan todas las empresas que ninguno puede retomar el trabajo presencial de sus trabajadores sin la implementación de este protocolo, y lo importante es que pueden recurrir a los organismos como las mutuales a las que se encuentran afiliados para poder implementar estas medidas de seguridad. Y por último, y es el punto más quizás como controvertido de esta norma, es la implementación que tienen que hacer todos los empleadores, no solamente las empresas, del seguro COVID, que ya había causado bastante revuelo en todas las empresas, porque no sabían bien qué costo iba a tener eso respecto de quién se iba a aplicar. Y para eso también obviamente les vengo a contar que este seguro lo tienen que contratar todos los empleadores, como decía, respecto solamente de los trabajadores que van a prestar servicios de manera presencial. O sea, los trabajadores que están exclusivamente prestando servicios mediante teletrabajo no van a ser asegurados mediante este seguro. Pero sí, cualquier persona, incluso que vaya un día a la semana a su lugar de trabajo, el empleador va a tener que contratarle este seguro para que tiene el objeto de financiar cualquier hospitalización o tratamientos de rehabilitación que se hayan ocasionado por haberse contagiado a esa persona de coronavirus. O sea, para presencial y semipresencial. Exactamente, o sea, basta que el trabajador, como les decía, vaya un día solamente o una tarde o una hora a las dependencias de la empresa, el empleador respecto de ese trabajador sí tiene que contratar el seguro. O sea, para los únicos que no hay que contratarlo es los que están 100% teletrabajando. Obviamente, si esa modalidad de teletrabajo 100% presencial en el futuro varía, el empleador, para que ese trabajador vuelva a las dependencias de la empresa, le va a tener que contratar de nuevo contratar este seguro para que pueda hacerlo. Ángeles, ha habido muchas críticas en torno a la redacción de la ley, fundamentalmente a si efectivamente va a tener un efecto sobre los trabajadores. Hay quienes han asegurado que se busca más un beneficio para las aseguradoras, por ejemplo, más que para los trabajadores mismos. ¿A ti te parece buena la ley o no? Miren, yo creo que, yo creo que la ley me parece buena porque otorga efectivamente, le da la seguridad a los trabajadores de que
los costos de hospitalización o de rehabilitación en caso de contagiarse van a estar 100% cubiertos. Creo que eso es un aspecto positivo que quizás llega un poco tarde, después de un año y medio en que estamos en medio de la pandemia, pero creo que sin lugar a dudas es un avance con respecto a lo que se tenía antes. Además, en el fondo, también incluso las familias van a tener derecho a indemnización en caso de fallecimiento de los trabajadores por causa del COVID, siempre y cuando estén, obviamente, ese trabajador asegurado. ¿Esto también rige para las trabajadoras del hogar, de casa particular? Sí, exactamente. Eso me lo han consultado bastante. Exactamente. Rige también esta contratación de seguro para las trabajadoras de casa particular porque son trabajadores dependientes que se rigen por el Código del Trabajo. Eso es lo que dice la norma. O sea, cualquier trabajador dependiente del sector privado que se rija por el contrato, o sea, por el Código del Trabajo de su contrato, tiene derecho a que su empleador le contrate el seguro. Y de hecho, el riesgo de que el empleador no contrate ese seguro es que va a tener que hacerse cargo de todas las prestaciones que habría cubierto esa póliza de seguro de haberse aplicado. Y cuéntanos, en términos concretos, el trabajador tiene... No, el seguro lo paga el empleador. El trabajador tiene la posibilidad de estar supervigilando este proceso, ¿no? ¿Es obligatorio desde cuándo? Es obligatorio la contratación del seguro. La ley dio un plazo a los empleadores para contratarlo de 30 días desde que la póliza modelo se depositara en la comisión para el financiamiento, para la comisión de seguro, para la comisión, es la comisión para el mercado financiero. Eso ocurrió, el 4 de junio. O sea, estos 30 días corridos se cumplen el 4 de julio. Hasta esa fecha, los empleadores tienen plazo para hacer la contratación de estos seguros con cualquier aseguradora que por ley tenga la facultad en el fondo de cubrir riesgos. O sea, a comienzos de julio ya todos los trabajadores debieran estar con este seguro contratado por parte de su empleador. Exactamente, salvo aquellos trabajadores, como decía con anterioridad, que estén prestando servicios de manera exclusivamente por teletrabajo. Obviamente, si a futuro, y el plazo, por ejemplo, si hay nuevas contrataciones, el plazo para contratar ese seguro es de 10 días desde su incorporación al trabajo. Nos escriben muchos auditores porque tienen dudas y nos preguntan si este seguro también es obligatorio para la administración pública, por ejemplo. Según la redacción de la ley, no lo sería, porque si uno mira el tenor y el sentido estricto de la norma, solamente se refiere a trabajadores del sector privado que se rigen por el Código del Trabajo, y los trabajadores del sector público no se rigen primeramente por esa normativa. Tenemos más preguntas, Aldo, de auditores. Nos preguntan si yo como empleado independiente honorario debo contratar el seguro o es el empleador el que lo debe contratar. Hay varias personas que están preguntando lo mismo, varios auditores de ADN. Es que en este caso, si uno es prestador de servicios honorarios, no denota la calidad de trabajador, por ende, no hay un empleador respecto de ese prestador de servicios, y ergo no existiría esa obligación. Obviamente, se está discutiendo en las aseguradoras que voluntariamente un trabajador independiente sí pudiera contratar esa póliza, pero no sería obligatorio porque en el fondo no hay una figura empleadora respecto de un prestador de servicios independiente. Oye, Ángeles, ¿esta ley de retorno seguro va a operar mientras dure la pandemia o va a seguir para siempre? ¿Cuál es el afán de la ley? Muy buena pregunta. Supuestamente el contexto de la normativa es mientras dure la alerta sanitaria. Eso es bastante ambiguo porque en el fondo no está supeditado necesariamente al estado de excepción si uno se va al tenor literal de la norma. Pero es en el fondo, una vez contratado este seguro, estando obviamente dentro del plazo que eran los 30 días que les mencioné, la póliza rige por un año a contar de la fecha de contratación. Entonces puede ocurrir que la alerta sanitaria termine, pero igual la cobertura de ese seguro será por un año desde la fecha de contratación del contrato de seguro. Ángeles, queremos agradecerte que nos hayas aclarado las dudas que entrega esta ley de retorno seguro. Ángeles Fernández, abogada laboral del estudio Écija Otero. Ángeles, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Información confiable y compañía a toda prueba. Quédate en ADN y con todos los detalles de la segunda vuelta